Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos de hacer mediciones con un osciloscopio, en este caso con la serie DS1000Z de la marca Rigol. O- Vamos a colocar primero una señal sinoidal, ¿no? Entonces, primeramente cuando tenemos una señal periódica, podemos presionar el botón auto para que la señal se estabilice automáticamente, ¿no? El mismo equipo lo estabiliza. No necesitamos agarrar triggers en estos casos, ¿no? Bueno, acá tenemos básicamente dos señales. Bueno, el segundo canal me está apareciendo básicamente algún ruido. Entonces vamos a utilizar solo un canal. Entonces acá podemos hacer mediciones. Por ejemplo, si queremos mediciones individuales, nos vamos a estos botones. Por ejemplo, de periodo, frecuencia, presionamos nuevamente y cambia la parte de amplitud, voltaje pico pico y va apareciendo abajo. Ahora si yo presiono en el botón de mediciones, tengo acá por ejemplo la parte de estadística que está deshabilitado, ahorita lo habilito, entonces me aparece la estadística de las mediciones que se están realizando, o también puedo poner acá todas las mediciones y listo, me aparece todas las mediciones con respecto a esa señal. Siempre es necesario o importante seleccionar la fuente, ¿no? O sea, de qué canal quiero realizar las mediciones, canal uno, canal 2 de las funciones matemáticas, etcétera. Ahora, por ejemplo, podemos, dentro de las funciones matemáticas, podemos ver, por ejemplo, acá la función FFT. Tenemos operadores matemáticos y diferentes tipos de funciones, ¿no? Dentro de las más importantes podría ser la función FFT para ver el espectro de la señal. Lo activamos y acá básicamente podemos cambiar de qué fuente queremos ver la función FFT. Podemos definir la frecuencia central, la división. Esto va cambiando si nosotros también cambiamos digamos, el rango de visión, ¿no? Se va actualizando y ahí podemos observar. Donde, por ejemplo, nosotros vemos que la escala está en 250 kHz por división y acá vemos 250 a 500, o sea, quiere decir que esta frecuencia de acá es 500 kHz, que es la misma que se muestra en la señal, ¿no? Y vemos acá abajo 500 kHz. Entonces, de esa manera podemos hacer un análisis de las funciones FFT del equipo. Ahora, adicionalmente, podemos cambiar la escala, ¿no? Utilizar diferentes tipos de filtros, ¿no? Podemos cambiar de modo de trazo, ¿no? Por ejemplo, esto es con respecto a lo que se ve ahí en ese rango, y en memoria básicamente me muestra todo el rango. Por lo general no se usa casi, lo dejamos en modo de trazo. La vista podemos tenerla tal como está, ¿no? De la mitad para arriba la función y la mitad para abajo, en este caso la operación matemática, en este caso que es FFT, o de la función FFT, ¿no? O podemos tenerlo los dos, ¿no? En modo combinado, en full. Podemos cambiar las unidades de dB a dBm. Bueno, en dBm hay que cambiar la escala, por ejemplo, ¿no? Ahí, acá podemos cambiar la escala, ¿no? Para poder observar. En las unidades, ¿no? Básicamente eso es lo que podemos hacer dentro de la parte de FFT con las operaciones matemáticas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo utilizamos el trigger de video. Esto lo vamos a deshabilitar. Entonces, para eso vamos a meter una señal de video, ¿no? En este caso es una señal del tipo Palm. Entonces, por ejemplo, acá nosotros, bueno, vamos a cambiar la escala. Bueno, siempre cada vez que realicemos una medida tenemos que fijarnos, por ejemplo, que el canal 1, que la atenuación sea la correcta, ¿no? La atenuación que estamos utilizando para tener valores verdaderos, ¿no? De mediciones. Donde, por ejemplo, acá tenemos una señal de video. Queremos estabilizarla, entonces nos vamos al tipo de triggers, ¿no?
video. Acá podemos cambiar la polaridad, ¿no? Ponemos por ejemplo todas las líneas o qué línea. Entonces, por ejemplo, acá se está estabilizando en la línea número 1. Qué tipo de estándar, no NTC, o en este caso está en Palm. Estamos en Palm y básicamente ya se estabilizó la señal, ¿no? Nosotros podemos agarrar, hacer un congelamiento de la pantalla y podemos ver, ¿no? La señal igual podemos ver acá. Si nosotros cambiamos la línea, vemos que va cambiando el número de línea que vamos a analizar, ¿no? Entonces, pues, de esa manera podemos utilizar el trigger de video. Ahora, por ejemplo, ahora vamos a poner una señal modulada. Es una señal modulada AM. Entonces vamos a poner auto. Bueno, como tengo activado el canal 2, siempre me va a aparecer esto, ¿no? Tendría que desconectarlo para que solo me aparezca el canal 1 cuando pongo auto. No, por ejemplo, nosotros tenemos acá tipo de trigger age, ya. Entonces ustedes pueden observar acá que es un poco complicado estabilizar la señal, ¿no? de este tipo bueno, en este tipo de señal modulada. Entonces, para eso podemos utilizar una función del trigger que es la parte de hold off, ¿no? Que básicamente nos da como que cuál es el periodo de refresco para que se vuelva a ejecutar el trigger. Mejor dicho, cuál es el periodo entre que se ejecuta el trigger y que se vuelva a ejecutar el trigger nuevamente. Para eso nos vamos, por ejemplo, estamos en Age, ¿no? Siempre verificar que el canal sea el canal que estamos analizando, ¿no? O que deseamos estabilizar. Ponemos Settings y acá tenemos la función Hold Off. Entonces, en este caso, por lo general, en este tipo de señales, el Hold Off podría ser como que la distancia entre esta parte, se puede decir, entre esta parte y esta parte, ¿no? Que son más o menos 70 microsegundos. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, 70 microsegundos. Entonces ahora sí vemos que la señal está estabilizada, ¿no? Para eso nos sirve la función hold off. Entonces podemos cambiar la intensidad de la onda, ¿no? Ahora, fuera digamos, de esta parte del trigger, ahora podemos ver la función FFT de esta señal. Entonces, por ejemplo, entonces podemos cambiar la escala. Y ahí podemos ver la señal modulada, ¿no? En este caso tenemos una división de 100 kHz por división, o sea, 100, 200, 300, 400. O sea, la señal está a 500 kHz, ¿no? Y ahí vemos el tipo de modulación. Ahora, por ejemplo, vamos a colocar una señal con ruido. Una señal senoidal con ruido.
Entonces, por ejemplo, ahí se puede observar, ¿no? Es una señal sinoidal, pero tiene cierto nivel de ruido. Si nosotros ampliamos esto, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el ruido que tiene, ¿no? Ese ruido tiene una frecuencia, entonces vamos a ver cuál es esa frecuencia. Para eso podemos ir a la función FFT, la activamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros cambiamos este rango, vamos a ver la señal, la frecuencia portadora, que es 500 kHz. Y ahora vamos a ver la señal o mejor dicho, la frecuencia del ruido, que acá vemos, ¿no? Ya apareció. En este caso, la frecuencia, la división es 50 MHz por división. Entonces tenemos 50, 100 y la mitad de 50, ¿no? O sea, sería 125. Ahora, si queremos ver exactamente la frecuencia y la amplitud, se puede decir, de la señal, entonces nos vamos acá a cursor, ponemos modo, por ejemplo podemos poner modo track. Entonces en modo track tengo que seleccionar acá, por ejemplo quiero utilizar el cursor A y vamos a poner a la función matemática, ¿no? Entonces muevo el cursor y en modo track lo que hace es seguir se puede decir la misma pista de la señal. Entonces ahí vemos, ¿no? Tenemos justo, está en la parte máxima. Entonces tenemos que es una señal de 125 MHz, como lo habíamos visto, y tiene una amplitud de menos 15.60 dB, decibeles, ¿no? dB. Entonces, de esa manera podemos hacer mediciones dentro de una señal, ¿no? Ya sea que digamos dentro de la curva de las funciones matemáticas, o del otro modo. Entonces vamos a deshabilitar esto. Deshabilitamos también la parte de medición, bueno, del cursor. Vamos a ponerlo en off. Ahora, por ejemplo, ya vamos a colocar un par de señales, ¿no? En este caso vamos a ver cómo poder ubicar señales, o mejor dicho glitch, ¿no? Dentro de una señal. En este caso, por ejemplo, bueno, de todas maneras voy a apagar esto, el canal 2. Entonces vemos que hay algo raro en la señal, porque se ve algo raro ahí, ¿no? Entonces nosotros podemos, por ejemplo, acá esta señal tiene un glitch de más o menos 5 nanosegundos por ahí. Entonces, por ejemplo, acá para estabilizar esta señal lo que podemos hacer es colocar el modo pulso. Entonces acá colocamos cuando el pulso es menor a tal valor. En este caso, por ejemplo, el pulso más o menos sería, como les decía, algo de 5 nanosegundos aproximadamente, ¿no? Si es que no es un poquito más. Ok, ahí está, ¿no? Es 10 nanosegundos más o menos. Entonces igual el trigger tiene que tocar digamos, esa señal, ¿no? Entonces esta es la señal que nosotros estamos viendo. Ahora hay que ver algo, digamos, vamos a ver ahorita la diferencia entre el modo auto normal y single del trigger, ¿no? En este caso
este glitch es periódico, o sea, ocurre con una frecuencia bastante rápida, se podría decir. Entonces, cuando estamos en modo auto, lo va a captar y nos va a parecer que estuviera estable, ¿no? En modo normal, solo capta la señal. En caso de que no capte la señal, va a mantener congelada esa señal hasta que vuelva a captar nuevamente y refresca la pantalla, ¿no? Y en el modo single simplemente capta la señal y congela automáticamente la señal para poder hacer mediciones. Podemos utilizar cursores, etcétera. Ahora voy a poner la misma señal, pero que digamos el glitch va a tener, no va a ser que digamos con una frecuencia rápida, sino más lenta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es la misma señal, solo que el glitch ocurre no muy frecuentemente. Entonces vemos, si colocamos en modo auto, lo que va a hacer el osciloscopio es siempre va a estar tratando de captar la señal, ¿no? Pero es tan rápido que digamos la velocidad con la que siempre quiere ejecutar el trigger que pareciera que no se estabilizara. Entonces en ese caso, por ejemplo, nosotros utilizaríamos el modo normal y ahí sí parece la señal estabilizada, ¿no? Y eso es porque acá funciona de esta manera, o sea, capta el trigger, se muestra la pantalla y mantiene esa pantalla hasta que nuevamente vuelva a captar el trigger. No cambia, ¿no? En cambio en el modo auto no, siempre lo ejecuta y si no encuentra nada, vamos a seguir mostrando la señal que aparece, entonces pareciera que no se estabilizara. Y en single, el mismo efecto, no congela la pantalla cuando ocurre el trigger. Entonces siempre cuando tengamos ese tipo de señales o glitches que ocurren así de pulsos bastante rápidos, entonces nos conviene utilizar siempre el trigger pulso para poder captar esas señales. Ahora, por ejemplo, vamos en este caso, vamos a ver la opción, por ejemplo, de cómo podemos generar máscaras, ¿no? O utilizar la función passFile. Para eso nos vamos acá a Utility, nos vamos a passFile y en este caso, por ejemplo, vamos a habilitarlo, ¿no? La señal passFile. Vamos a crear la máscara primero. En este caso, para crear la máscara nos vamos a rango. Ponemos screen, está bien, y en la parte X vamos a generar, ¿no? Digamos, empezamos a cambiar acá. En este caso vamos a colocar, cuando vamos a una función normal, más o menos ahí. Pero vamos a quitarle el trigger, ¿ya? En este caso vamos a poner el trigger H como si fuera, que digamos, una señal normal, ¿no? Para que no genere la máscara con el defecto. Entonces en este caso, por ejemplo, bueno, ya estamos en passFile, rango, vamos a generar la máscara. Entonces podemos generar, digamos, los límites en el eje X, por ejemplo ahí. Ahora nos vamos al eje Y, entonces podemos generar ahora los límites en el eje Y, por ejemplo podemos poner ahí, listo. Ahora ponemos crear y tenemos ya una máscara generada, ¿no? Para esta señal. Entonces hemos generado la máscara para esa señal. Ahora lo que hacemos es básicamente, por ejemplo, acá tenemos una parte que dice Start Display, o sea, está en off. Lo ponemos en on para que nos muestre, por ejemplo, fail es cuántas fallas tiene la señal cuando pasa por esa máscara. Pass es cuántas señales están pasando bien, ¿no? Y total, la cantidad total de señales que han pasado por la máscara, ¿no? En todos los refrescos que ha hecho el equipo. Ahora nos vamos al siguiente menú. Podemos poner, por ejemplo, acá la opción de que stop on fail, o sea, está en off. O sea que lo que va a pasar es que encuentra una falla y va a seguir pasando la señal, ¿no? Sin detenerla. En cambio, si yo activo esto, encuentra la falla y se detiene la señal para que uno pueda observar cuál es la señal que ha fallado, ¿no? Podemos
cambiar o aumentar el sonido, mejor dicho, quitar el sonido, ¿no? Este sonido podemos, mejor dicho, cada vez que ocurre una falla va a ocurrir un bip, podemos quitarlo también. Bueno, vamos a activarlo. Listo, entonces ahora por ejemplo nos vamos a pass fail y ponemos operar. Entonces en este caso, ¿ves? Ya encontró una falla, ¿no? Entonces está encontrando las fallas que se van produciendo en ese momento. Ahora por ejemplo vamos a activar que se detenga en la falla. Entonces ahí está la falla, ¿no? En este caso vemos que la falla ocurre en esta parte, ¿no? Entonces de esa manera podemos analizar una señal a través del modo pass fail. Entonces, bueno, acá simplemente deshabilitamos y ahora vamos a utilizar algo, otra opción de utilidad, que es la opción de grabación, ¿no? En este caso, por ejemplo, activamos el modo de grabación. Entonces, en el modo de grabación lo activamos y acá por ejemplo nosotros podemos configurar, nos vamos al siguiente menú, ¿no? Antes de empezar a grabar, se puede decir, nos vamos al siguiente menú y acá tenemos las opciones de Play Option y Record Option. Record es opciones de grabado y Play opciones de reproducción. Entonces para las opciones de grabado, por ejemplo, el intervalo nos indica cada qué intervalo va a hacer la grabación, ¿no? De la señal. Yo puedo poner intervalos de segundos también, o sea, no habría problema, ¿no? O sea, acá está, por ejemplo, el intervalo cada 100 nanosegundos va a grabar un frame y va a grabar hasta 5000 frames, ¿no? Tal como está seteado, ¿no? La máxima longitud de frames que podría grabar es 9733. Ahora, hay que tener en cuenta acá, por ejemplo, que esta longitud va a depender de la profundidad de memoria. En este caso, por ejemplo, está en automático, pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, 1.2 megas de profundidad de memoria? Ahora me voy a utilidad, me voy a record, pongo next, record options, y voy a ver que solo puedo grabar hasta 52 frames, no puedo grabar más, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tomar una mayor cantidad de puntos, está utilizando más memoria. Entonces, si quiero grabar mayor cantidad de frames, simplemente tengo que ir acá, adquirir y bajar, por ejemplo, a 12 kilopuntos o a 120, ya. Bueno, por ejemplo, bueno, ya vamos a ponerle 12 kilopuntos y ahora sí me voy acá a Record Options y veo que la máxima longitud que puedo grabar son 5047 puntos, ¿no? Entonces en este caso simplemente acá si ponemos setear máximo se va a setear la máxima longitud que se va a grabar. Listo, damos atrás, me voy atrás, bueno, digamos acá, ahora sí pongo record y ya empezó a grabar, ¿no? Como está a cada 100 nanosegundos es bastante rápido. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros nos podemos ir a la parte de, bueno, si ponemos play, entonces va a aparecer la señal. Ahora, en este caso, por ejemplo, todo ha sido muy rápido, ¿no? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Simplemente me voy acá a Play Options y, por ejemplo, en vez de 100 nanosegundos, le puedo poner, por ejemplo, 100 milisegundos, ¿no? Entonces ahora esto se va a comportar de otra forma. Me voy a play, entonces voy a verlo ya de una manera más lenta, ¿no? Entonces si encuentro alguna anomalía puedo detenerlo. Entonces, por ejemplo,
esperamos a que ocurra una anomalía. Ahí ocurrió una, entonces lo detuve y ocurre en 199. Entonces yo voy cambiando hasta encontrar esa anomalía, ¿no? Ahí vemos la anomalía. Igual puedo seguir poniendo play y hasta encontrar otra anomalía. Igual ahí apareció, entonces voy cambiando esto, apareció la otra anomalía en ese lado. Entonces de esa manera podemos hacer grabar una señal y después poder reproducirla para encontrar alguna anomalía en las señales, ¿no? Entonces, ahora, el único detalle, por ejemplo, que esta función no te permite realizar ninguna grabación, o sea, así como si fuera un video, ¿no? Para poder verlo en otro momento, ¿no? Básicamente se realiza acá dentro del equipo. Bueno, ahora vamos a desactivar, bueno, hemos desactivado la opción de grabar y lo que vamos a hacer es ver cómo podemos analizar o grabar una señal dentro del osciloscopio, ¿no? O mejor dicho, en una memoria para luego poder analizarlo en el osciloscopio. Entonces, dentro de las opciones de grabado, por ejemplo, nosotros, bueno, vamos a poner acá modo, vamos a poner el trigger, pulso, ¿no? Ya tenemos ahí, por ejemplo, esa señal. Yo quiero grabar esa señal, entonces simplemente presiono Run Stop. Ahora, bueno, voy a desconectar esto y voy a colocar el USB. Listo. Ya hemos colocado el USB. Entonces nos vamos acá a Storage. Podemos grabar en diferentes formatos, por ejemplo en formato de imagen. Entonces podemos grabar en formato JPG, por ejemplo, o también hay otros formatos. Ponemos Save y en este caso seleccionamos la ubicación del disco o del USB. Bueno, voy a eliminar acá. Bueno, acá hay, por ejemplo, un archivo ya grabado con nombre New File 1. Ponemos Save, no, ponemos New File. Entonces, por defecto va a buscar la continuación, sería New File 2. Si quieren, le cambian de nombre o lo hacen después. Ponemos OK y va a grabar la señal en formato JPG. Ya. De acá salimos, entonces ya está grabado. Otra opción de grabado ponemos, por ejemplo, en trazos. La opción de trazos me va a permitir grabar, se puede decir, un trazo y solo me va a servir para poder colocar ese trazo de referencia dentro de la pantalla. Es como que si yo dibujara algo que solo me sirve de referencia, ¿no? Ya lo vamos a ver en un momento. Ahora, la otra opción de grabado y que es la más útil es en formato WAV. En este caso, por ejemplo, vamos a grabar, vamos a eliminar esto, ok. Esto también vamos a eliminar, ok. Entonces, bueno, no se puede eliminar. Entonces ponemos New File, New File 1, vamos a ponerle B, por ejemplo, ok. Entonces se va a grabar en formato WFM, que es el formato que nos va a pedir, o mejor dicho, que nos va a permitir poder revisar o hacer análisis, ¿no? Después de haber grabado. Entonces, por ejemplo, yo puedo, digamos, hacer capturas de varias señales en ese formato, los grabo todo en un USB y luego puedo analizarlos después, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro formato más es formato de setups. Setups son configuraciones, o sea, configuraciones, voltajes, tiempo, etcétera, ¿no? Lo cual no creo que sea muy, se puede decir,
necesario grabarlos, ¿no? Ya que eso se puede configurar automáticamente cuando estamos analizando una señal. El formato CSV nos va a servir para poder grabarlo en un archivo CSV, lo cual yo voy a poder luego observarlo a través de, digamos, de Excel, ¿no? Un formato compatible con Excel. Entonces ahora, por ejemplo, ya hemos grabado. Bueno, ahora vamos a quitar esto, ¿no? Desapareció la señal que tenemos. Ya habíamos grabado, entonces ahora vamos a llamar a las señales. Entonces nos vamos, por ejemplo, a Storage, trazos. Entonces, trazos, por ejemplo, vamos a Load, New File, Load. Y se generó el trazo, ¿no? Es la misma señal que hemos grabado. Entonces básicamente eso es un trazo, ¿no? Si yo quito el canal 1 es un trazo, no puedo ampliarlo ni no puedo hacer nada, medidas ni nada, es un trazo que queda dibujado en la pantalla. Si quiero eliminarlo simplemente pongo clear y se elimina el trazo, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a Storage y como les comenté, lo que nos sirve es este formato, Waves. Entonces me voy a Load, pongo, este es el archivo que hemos grabado, pongo Load y carga el archivo. Ahora, este archivo sí me sirve porque acá yo puedo agarrar, ampliarlo, ¿no? Puedo utilizar la parte de mediciones, ¿no? Para realizar mediciones. Puedo utilizar cursores, ¿no? Para poder, ya sea manual, para poder hacer mediciones manuales, ¿no? Entonces, este formato me sirve, como les digo. O sea, nosotros podemos de repente, si no tenemos tiempo para analizar varias cosas en un sitio, entonces podemos agarrar, capturar las señales que necesitamos, grabarlas en el USB en formato WFM y luego podemos analizarlo en otro sitio más tranquilamente, pero dentro del equipo, ¿no? Entonces, básicamente de esa manera podemos realizar algunas mediciones, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ya que hemos visto esta parte de acá, ahora para terminar vamos a ver, por ejemplo, cómo se vería una señal de protocolo, ¿no? Por ejemplo, la RC232. Entonces, para eso voy a sacar la memoria. Voy a activar la tarjeta que tengo de prueba. Y listo, ¿no? Acá yo tengo mi señal RC232. Entonces, primero, para estabilizarla, me voy al trigger RC232. ¿No? Tengo que señalar de qué canal proviene, la polaridad, ¿no? Otras configuraciones. Y listo. ¿No? Está ahora, por ejemplo, la condición cuando empieza, cuando hay un error o cuando se produce cierto dato. Por ejemplo, yo sé que hay un dato decimal 32. Entonces ahí se estabilizó en ese dato, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver ahora la opción de decodificar, ¿no? Tenemos diferentes opciones: paralelo, RC232, I2C y SPI. Entonces vamos a poner RC232, codificación OK. Y listo, ahí me aparece, igual tengo que configurar, NoteX es canal 1, el baud rate, configuro la polaridad, positiva, negativa, en este caso es positiva, el tipo de dato, ¿no? Toda esta configuración. Ahora puedo seleccionar también el formato en hexadecimal, ¿no? Por ejemplo, en decimal, como les binario, ¿no? Entonces, como les comentaba, nosotros hemos estabilizado la señal en el dato 32.
ahí, y ese dato 32 después podemos cambiarlo, ¿no?, a formato ASCII, que es en donde nosotros podemos ver lo que está mandando el equipo, ¿no? Ahora también podemos poner una tabla de los eventos que están ocurriendo, ¿no? Esta tabla podemos cambiar, por ejemplo, a lo que es formato ASCII. Podemos ver esto en paquetes, podemos ver en otro formato, entonces ahí vemos, por ejemplo, que está mandando Rigol de S600, no, pero es de S6000. Entonces de esa manera podemos apreciar o observar, ¿no?, los datos que se están enviando, ¿no? Podemos cambiar el formato, si queremos podemos quitar el evento. Entonces de esa manera podemos hacer una decodificación de una señal con protocolo, ¿no? Bueno, y eso sería todo en esta ocasión. Espero que les haya servido para que puedan hacer algunos análisis con diferentes señales.